Hola amigos, esto es Lidera tu vida con Carolina Adonis y el día de hoy vamos a hacer una interesante conversación y es esto, ¿cómo vencer tus miedos? ¿Cómo nosotros podemos posicionarnos de una manera donde nosotros ejercemos esa valentía, ese coraje que tenemos dentro de nosotros? El día de hoy vamos a estar tocando este interesante tema en el podcast de Lidera tu vida. El miedo es la mayor discapacidad de todas, y esto lo dijo Nick Vujicic. Así que si tú no lo has visto, te invito a que lo busques, por ahí googlean. Nick Vujicic es este predicador, pastor, pero también es un conferencista que no tiene brazos, no tiene piernas. Él nació con esa discapacidad. Pero una de las cosas a mí que me encantan de oírlo a él es que él siempre nos reta. Y cuando yo digo, si él puede hacer esas cosas, ¿qué excusa tengo yo? Él es una persona que desde joven se quitó esos límites mentales de lo que podía o no podía hacer. Ya de adolescente estaba empezando a hacer negocios, luego se volvió pastor, luego empezó a dar conferencias y su mensaje siempre es lo mismo. O sea, ¿cuál es tu miedo? ¿Cuál es esa discapacidad que no te deja? Y la mayor discapacidad es mental. Y por eso siempre me gusta verlo. Le he hablado también, es una persona muy interesante. Pero lo importante del día de hoy es que entendamos que el miedo es algo que nosotros podemos ir trabajando. Tal vez tú eres una persona que te identificas como yo soy una persona miedosa. Mi mamá, por ejemplo, ella decía, ay, es que yo soy la mamá del miedo, porque ella vivía pensando en todo lo que podía salir mal. Y si tú eres una mamá así, seguramente te vas a sentir identificada. ¿Por qué? Porque tienen como que sobreproteger los hijos, cuando también hay que tener fe y hay que saber que Dios puede protegerlos. Pero vencer esos miedos es algo que se va a ir dando poco a poco. De hecho, es probable que sea culpable de ese miedo, todo lo que tú te estás alimentando y todo lo que tú te estás diciendo a ti mismo. Muchas de las terapias o psicoterapias que hay están enfocadas a lo que nosotros nos decimos, porque en nuestra mente está ese caldo de cultivo para nuestros miedos, pero también para cosas positivas. En el capítulo anterior, si no lo has oído, estábamos hablando sobre de verdad qué estás visualizando, cómo el miedo es una visualización negativa y cómo tú puedes cambiar esa visualización negativa por una visualización positiva. Pero el día de hoy lo que quiero es ayudarte a darte algunas ideas, porque es horrible vivir en miedo. Vivir en miedo es esperar que solo las cosas malas pasen, no vivir a tu potencial personal porque piensas que la gente te va a rechazar, te va a juzgar por todas estas ideas que nosotros tenemos. Y eso es algo que se construye poco a poco. Ya también en uno de los próximos capítulos vamos a hablar sobre cómo ir construyendo nuestra autovalía y nuestra autoestima, que es una de las cosas que hablo en mi libro. Pero el día de hoy quiero enfocarme en los miedos. De verdad creo que uno de los obstáculos más grandes que nosotros vamos a tener, cualquiera que sea tu área de desempeño, va a ser vencer tus propios miedos, vencer ese miedo a hablarle a alguien más, vencer ese miedo a de verdad tratar de hacer estas cosas diferentes que tú sabes que tú estás diseñado para hacer. Entonces, hoy vamos a hablar de algunas ideas fáciles que tú puedes hacer para empezar a trabajar. Como decía Paulo Coelho, dice, el miedo es peor que el propio sufrimiento. El miedo es peor que el propio sufrimiento. ¿Por qué? Porque a veces, bueno, pasa algo malo, sufrimos y después lo procesamos y lo solucionamos. Pero vivir el miedo, eso sí es eterno si nosotros lo dejamos ser. Por eso es que nosotros tenemos que ser muy proactivos en ir esforzándonos para que ese músculo, como les decía yo, de miedo, de vencer miedos, de tener ese coraje, lo vayamos desarrollando. Y una de las primeras preguntas, porque saben que a mí me gusta hacerles preguntas para que ustedes piensen, es, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y dice, ay, no, Carlos, es que tú no sabes lo que puede pasar. Ok, ¿qué es lo peor que puede pasar si me animo a irle a hablar a esta persona? Si voy con este mentor que siempre quería hablarle y nunca le he hablado. Yo les puedo decir, yo muchas veces he tenido que vencer eso. Hay gente que conozco que de repente veo, ahí está fulano y de verdad yo sé que es muy bueno para liderazgo o que es muy bueno para estrategia de negocios o que yo quisiera irle a hablar a esa persona. Y a veces he tenido que trabajar en mí el coraje de ir a hablarle a esa persona. Y les voy a decir, muchas veces es gente muy simpática y muy buena, pero sí me ha pasado un par de veces que es gente pues algo arrogante y como que como decimos en Guatemala, nos mata el cuadro, ¿verdad? O sea, como todo lo que pensamos de esta persona
no resulta ser porque es como carácter. Esta persona puede ser arrogante, puede ser... Pero ¿qué es lo que pasó? Yo me animé a hablar a esa persona y de eso tengo más información sobre qué es esa persona y ahí yo decido después si quiero seguir siguiendo a esa persona y aprendiendo a esa persona o no. Pero nos tenemos que arriesgar. La vida es un riesgo. Ahora, no se trata de hacer riesgos locos, sino se trata de ir midiendo esos riesgos y tomar decisiones para que sean riesgos que sean controlados. Empiezan con pequeñas cosas. Cuando nosotros tenemos esos miedos ya controlados y vamos tomando riesgos poco a poco, ese miedo al rechazo, yo puedo empezar a enfocarme a cosas positivas. Ok, si le voy a hablar, si un chico le quiere hablar a una chica y bueno, le va a ir a hablar, ¿qué es lo peor que puede pasar? Ah, no, pues que sea pesada o que me mande de verdad de regreso. Ok, ¿y qué? O sea, pero te animaste. Pero de repente esa persona resulta ser una persona agradable y tal vez no va a ser el amor de tu vida, pero tal vez va a ser la mejor amiga que nunca tuviste. Tenemos que salir de nuestra zona de confort. El crecimiento está saliendo de nuestra zona de confort y para eso necesitamos tomar esos riesgos y saber que nos merecemos cosas buenas. Si yo siempre estoy pensando que toda la gente va a reaccionar mal a lo que yo le diga, ese va a ser el resultado que voy a encontrar. ¿Por qué? Porque es casi como una frecuencia que uno emite y que hace que la gente te perciba así. Pero si tú vas formando y trabajando tu autoestima, esos rechazos se pueden volver como, ah, ok, esta persona no era lo que yo pensaba que era, qué mal, ya lo conozco. O, por ejemplo, si es un fracaso, y cuántas veces les he dicho, los fracasos son lecciones. Los fracasos, lo único que son lecciones. Hace algunos días estaba hablándole a un grupo grande de jóvenes y uno de ellos se levantó y me dijo, nos han hablado tanto de éxito, yo quiero que tú nos hables del fracaso. Y con eso yo empecé a contarles ciertas historias sobre cómo de verdad la única forma de crecer es ir fracasando. Es como cuando un niño chiquito se levanta y va a empezar a caminar. O sea, que se caiga 3, 4 veces no quiere decir que uno no dice, ay, este niño sí, de plano no va a caminar, se ha caído 5 veces. No, es parte del aprendizaje que el niño se caiga antes de empezar a agarrar el balance para caminar. Asimismo, el fracaso es una lección que te dice cosas que debes hacer y cosas que no debes hacer. Cuando antes decían, el conocimiento es poder. No, el conocimiento aplicado es poder. Es lo que decía Dale Carnegie. ¿Por qué? Porque cuando nosotros aprendemos de esos fracasos, conocemos y evaluamos qué fue lo que pasó, nosotros estamos en una mejor posición de tomar una mejor decisión a la próxima vez. Por eso es que es importante que sepamos que el fracaso es solo una lección. Otra de las cosas que es importante es que sepamos que a veces vamos a decepcionar a las personas. Ay, es que tengo miedo de cambiar de carrera porque a mis papás no les va a parecer. O tengo miedo de que me voy a cambiar de este grupo de trabajo a otro grupo de trabajo en la universidad o en el colegio o de trabajo donde tú estés. Y la verdad es de que sí, uno puede a veces, si uno va a decepcionar, no te estoy diciendo a ver si te pasa, no, seguro nos va a pasar a todos, porque todas las personas según su propio mapa mental, acuérdense que el mapa mental es lo que cada persona piensa según dónde nació, qué educación tuvo, qué oportunidades ha tenido. Todos tenemos un mapa totalmente diferente. Entonces, según nuestro mapa mental, ponemos expectativas sobre ciertas personas. Y por supuesto que algunas personas nos van a decepcionar. Y nosotros vamos a decepcionar a ciertas personas. ¿Qué es lo que podemos hacer? Trabajar nosotros en caminar en esa integridad y saber que yo no voy a quedar bien con todo el mundo. Que las decisiones que yo tome, tengo que tomar lo que mi conciencia y mi integridad, ser intencional en tomar buenas decisiones. Pero va a haber, por ejemplo, tuve amigas que lo único que querían era parrandear. Entonces, cuando yo empecé como que a alejarme de ahí y a buscar como más de espiritualidad y más como el crecimiento personal, algunas de ellas se desaparecieron. ¿Por qué? Porque era lo que querían y está bien y ahí van y se les desea bien. No dejamos de ser amigas, pero sí ya la amistad no fue tan unida porque los objetivos y los valores eran diferentes. Entonces sí, nos podemos arriesgar a tomar decisiones sabiendo que no importa qué hagamos, siempre alguien va a tener una expectativa y no le vamos a caer bien a todo el mundo. Una de las cosas que les he estado diciendo durante estos 2 podcasts y que es importante es que si te identificas con una persona muy miedosa, tú puedes empezar trabajando con tus pequeños miedos.
Si eres como la mayoría de personas, tus miedos van desde las cositas más pequeñas, ¿verdad? A escenarios muchísimo más grandes que pueden tener unos resultados diferentes. ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a practicar con nuestros miedos pequeños. ¿Tienes tú algún miedo pequeño que tú puedas identificar? Al rato es solo el miedo de irle a pedir, qué sé yo, a la secretaria de la oficina que te saque la llave para darte tal cosa. O sea, es que miren, es que de verdad hay cosas tan tontas, pero nos da miedo, nos da pena. La pena es, es una forma de decir, ay, es que me da pena. Muchas veces que me da miedo. Dios, no, es que tengo pena de ofender a una persona, tengo miedo de ofender a una. Y sobre todo, por ejemplo, yo que crecí en Guatemala, mucho era muy apenados, ¿verdad? Ay, no, es que me da pena qué van a decir, me da pena, no, me da miedo, la pena es miedo. Y cuando entendemos que es eso, nosotros podemos trabajar y empezar a decir, ok, ¿cuáles son esos miedos pequeños? Y comenzar con esas cosas pequeñas como no irte de una vez a los miedos desgarradores, tengo miedo de volar. No, ok, empiezo con miedos pequeños. Estamos fortaleciendo el músculo. Entonces empiezo con el miedo de hablarle a otra persona. Al rato es el miedo de pedir que me paguen lo que me tienen que pagar, ¿verdad? Porque a veces prestamos dinero y la gente sabe que uno no le va a cobrar porque uno tal vez le da mucha pena, ¿verdad? Por no decir miedo a cobrar. Entonces, ese tipo de cosas lo podemos ir trabajando. De repente es simplemente un amigo que te pidió prestados unos libros y que él nunca te los devolvió y te da pena. A ti te da pena pedirlos. ¿Cómo hacer si son tuyos? Pero así somos. Entonces, con cosas pequeñas que nosotros podemos ir trabajando, podemos ir haciendo una diferencia en cómo nosotros nos visualizamos. Cuando nosotros entendemos que la valentía, que el coraje es algo que nosotros podemos ir trabajando, entonces nos abre un mundo de posibilidades, porque entonces nosotros entendemos que está en mí trabajar, ser esa persona valiente que yo puedo llegar a ser. Ya hablamos de tener modelos, gente que tú sabes, pensar en una persona valiente, en una persona que habla, que da su opinión de manera clara, me inspira a mí a trabajar en que yo pueda tener mis ideas claras para poderlas comunicar, por ejemplo. Y de verdad creo que una de las cosas que más nos limitan como seres humanos es el miedo al que dirá la demás personas. Y una vez conocí a una chica que ella, contra todo pronóstico de su familia, toda su familia quería que ella se casara, tuviera hijos, una vida normal. Ella lo que quería era recorrer el mundo y hacer documental. Y no es para todo el mundo, porque se requieren muchos sacrificios y hay mucha gente que se puede arrepentir el camino, pero para ella, en este caso, era algo realmente indispensable y era parte como ella fue formada. Entonces, esta persona logró poder verbalizar y decirle a sus papás qué era cuál era el plan, cómo ella se iba a mantener, ¿verdad? Económicamente durante esos viajes. Y cuando ella ya pudo hacer un plan, ella pudo, de verdad, darse la libertad de tomar ese riesgo. Y el trabajo de ella ha sido una gran bendición. ¿Por qué? Porque ella lleva una información que de otras maneras no. Entonces, cada quien tenemos que ser muy, muy conscientes y por eso yo hablo tanto de buscar el propósito, de saber nuestro propósito es lo que tenemos para darle a los demás. Ya se los he dicho muchas veces, pero la forma en que se vea ese propósito va a ser diferente para cada uno según lo que nosotros, los talentos naturales que tenemos, los que vamos adquiriendo en el camino y vamos poniendo nuestra historia de origen, la educación. Todas esas cosas nos van a dar formas diferentes de dar qué es lo que nosotros tenemos para dar a los demás. Y lo importante es saber que lo que tú tienes es totalmente necesario. Es necesario que si tú eres un músico, tu música es necesaria para el mundo. Dicen, no, pero hay mucha gente haciendo música. No, pero tu música va a ser necesaria para alguna persona en especial. Y si nosotros creemos que esos dones, esos talentos fueron puestos por una razón, entonces nosotros podemos actuar sobre ellos. Por último, acuérdense, de verdad, todas nuestras experiencias se pueden volver aprendizajes si nosotros que sean aprendizaje. Sobre todo ayuda mucho cuando hay situaciones que tememos y le podemos poner un giro positivo. ¿Qué es lo peor que pasa si me levanto y doy mi opinión y a nadie le interesa? Ok, pues número uno, di mi opinión, bien por mí, ejercité mi músculo de la valentía. Tal vez la gente no lo recibió bien o se quedó callada. Bueno, pero yo ejercité mi propia habilidad. Y yo les voy a decir una cosa, por ejemplo, hacer estos podcasts y hacer las cosas que a veces hago, que es aparte de mi trabajo,
lo hago porque siento que puedo ayudar a alguien. Y puede ser que lo vea una persona, lo vean 100 personas, lo vean 100,000 personas, 160,000 personas. Yo lo voy a hacer por la persona que yo sé que yo puedo ayudar y porque yo sé que lo que me fue dado fue para dar. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, he fracasado, sí. Empecé a hacer lives que lo miraba 2, 3 personas y bueno, pero después me di cuenta que las personas lo miraban más. No todo el mundo va a tener la misma carrera, la misma forma de llegar a una meta. Si tú tienes una meta, lo que tú puedes decir es, ok, yo lo que necesito es para llegar aquí es, voy a estar en comunicación con la gente. Quiero darle un mensaje positivo a la gente porque yo miro tantas cosas negativas. Entonces, cuando tú te replanteas las cosas, tú puedes entender que esos miedos que tú tienes bajan a un segundo plano cuando tu propósito está en medio y está en el centro. Desarrollar ese coraje, esa valentía para enfrentar tus miedos probablemente será un trabajo que nunca va a terminar. O sea, yo constantemente me estoy poniendo en situaciones donde no he estado antes. Por ejemplo, hace unas semanas estuve en Washington y estaba en un think tank, que son estos lugares donde se reúnen las personas para hacer políticas y todo eso. Y al final pidieron la opinión y yo decía así como, bueno, yo voy a dar mi opinión, o sea, y la di. No sé si fue buena, si fue mala, pero mi perspectiva como mujer, como latina, como una persona que migró hacia Estados Unidos, podía dar. ¿Para qué? Para que las personas que están tomando las decisiones puedan tener en cuenta ese contexto. Y que me dio miedo, sí. Que he hecho cosas que de verdad me tiemblan las piernas y las hago, sí. ¿Por qué? Porque las cosas se hacen con miedo. Si estás esperando que ese miedo se vaya para hacer las cosas, nunca va a suceder. Con miedo he hecho todo lo que he hecho en mi vida, con miedo empiezo a hablar a otras personas, con miedo empieza una fundación, o sea, ¿será que va a funcionar? ¿Será que no va a funcionar? Ok, ¿sabe que le voy a creer a Dios y yo lo voy a hacer? Y tal vez no dé el fruto que yo pensé. Y eso está bien, porque ya les dije, lo más importante es haber probado, haber, como yo lo miro, es que como que tuviera semillas en la mano y haber sembrado todas esas semillas. Algunas van a dar fruto, otras no van a dar fruto. Pero esas semillas que son para mí los talentos, los dones, las oportunidades que Dios, yo las quiero dar a las otras personas. Algunos van a caer en buena tierra, otros no. Esa diferencia se va a ver poco a poco, pero mientras tanto, lo que yo puedo trabajar en mí como persona es fortaleciendo los músculos de la valentía y del coraje. Como decía el presidente Franklin Delano Roosevelt, él decía, a lo único que hay que tenerle totalmente miedo es al miedo en sí, o la única cosa que debemos temer es al propio miedo. Y él lo dijo durante el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, porque el miedo debilita tanto que impide la acción. Y si tú quieres cambiar tu vida y si tú quieres hacer algo diferente en tu vida, una de las cosas que nosotros tenemos que abordar es combatir el miedo. El miedo que está en nuestra cabeza, las historias que nosotros nos decimos, las cosas que nosotros visualizamos como fatales, pero que realmente no lo son. Y poco a poco ir de verdad escogiendo tener fe, es ir escogiendo tener algo diferente que nosotros sabemos que podemos ir creciendo y que podemos ir superando. Así que desarrollemos ese coraje, amigos. Ese era el mensaje que les quería dejar hoy. Gracias de verdad nuevamente por escucharme. Y recuérdense, siempre pueden escribirme por aquí, pueden escribirme en Instagram, en Caro Donis, en Facebook por Carolina Donis Oficial. Estoy en TikTok, estoy en varios lugares, pero lo que quiero es saber de ti. Y si tú algo te hizo pensar de este mensaje hoy, quiero que me escribas y que me cuentes, Caro, soy una persona que padece mucho miedo en este sentido y lo vamos trabajando juntos, porque para eso es este espacio. Y también recuérdense que vamos a tener la próxima semana, tengo varios temas que me han pedido. Me han pedido hablar sobre oportunidades, cómo crear oportunidades, sobre cómo construir autoestima, sobre liderazgo puro. Así que vienen esas cápsulas también para ustedes. Gracias de verdad por escuchar este podcast. Espero que sea de bendición y de verdad que tú creas en tu vida como yo creo en tu vida, porque tú tienes algo especial que Dios te dio a ti, solo a ti, para brillar para las demás personas. Así que nos vemos en el próximo capítulo.